Bueno, empecemos entonces. El señor Ayala, Presente. Valdeón, Presente, Inge. Bastidas, Presente, Inge. Caicedo, Presente. Crow, Presente. Cuesta, Presente, Inge. Dávila, señor Dávila, Endara, Presente. Fernández, Presente, Inge. González, Presente, Inge. Huanochanga, Presente, Inge. Huanotuña, Huanotuña, Jumbo, Presente, Inge. Loor, Presente. Miranda, Presente. Muñoz, Presente, Inge. Naranjo, Presente. Noguera, Presente. Oña, Presente, Inge. Padilla, Presente. Paz, Presente, Inge. Pazmiño, Presente, Inge. Pila, Presente, Inge. Pillajo, Presente, Inge. Puente, Presente, Inge. Reynoso, Presente, Inge. Saavedra, Presente, Inge. Zarzosa, Presente, Inge. Tipantaxi, Presente, Inge. Tuapanta, Presente, Inge. Zamora, Presente, ingeniero. Zúñiga, Presente, Inge. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces. Permítanme consigo una hojita en blanco. Inge, disculpe, yo no podía entrar, no sé si me puede anotar en la lista, por favor. A ver, si me repites que casi no te escuché. Ahí, Inge, no podía entrar, no sé si me podría poner en la lista. Anthony Dávila. A ver, un segundito. ¿Alguien más que haya llegado? A ver, Dávila. Listo, entonces, como les decía, voy a conseguir una hojita en blanco. A ver, un segundo, así. Listo, y vamos a empezar. Bueno, entonces, vamos a revisar las diferentes maneras que nosotros podemos acceder a un PLC, ¿cierto? Conectarnos a un PLC. Recuerden, nosotros tenemos un dispositivo aquí. Que es nuestro PLC, ¿cierto? Tenemos el dispositivo. Recuerden, tiene una CPU, tiene sus dispositivos de entrada-salida. ¿Sí? Aquí arriba pongámosle las entradas. Aquí abajo pongámosle las salidas. ¿Ya? La CPU, recuerden, está ligada con elementos de memoria, diferentes tipos de memoria, memoria para las configuraciones, para los programas y demás. Y la cuestión es cómo acceder a este PLC, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, el hecho de que tenga una CPU implica que tiene algún tipo de sistema de comunicación, ¿sí? Las CPU son los microprocesadores, estamos hablando de un microprocesador. Generalmente están o tienen como elemento nativo un puerto de comunicación, un puerto serial específicamente, ¿sí? Ustedes han de haber visto, por ejemplo, los Arduinos o los PICs con los que trabajan, con los que han trabajado, con los que van a trabajar, depende cuántos niveles les falte, cuántos niveles han tomado. Pero una CPU siempre tiene ligado un puerto serial de comunicación, ¿sí? Es como el Arduino. El Arduino, recuerden, tiene nativamente un puerto serial de comunicación, ¿ya?
Lo mismo con los microprocesadores, con los procesadores y demás, ¿sí? Por lo tanto, la primera forma de conectarse con los CPUs o con los PLCs, estamos hablando de al principio, ¿cierto? Antes lo que había era unos dispositivos que les llamaban programadores, ¿sí? ¿Ya? Eran unos dispositivos con una pantallita para ver solo registros, datos más bien, números o datos alfanuméricos, una serie de botones con comandos, las teclas de números y algunas cosas, ¿cierto? Ahí estaban definidos un poco los bloques o se podía ir viendo las líneas de programación y se podía cambiar la programación, ¿sí? Eran las primeras formas de comunicarse con los PLCs. Estamos hablando de PLCs un poquito ya antiguos, ¿cierto? Desde los 90, de los 2000 y demás, ¿sí? Habían estos aparatitos. Luego las CPUs, a través del mismo puerto serial, ya entró en la era de las computadoras personales la opción de conectarse a través de un PC, ¿sí? A través generalmente de un puerto serial. Entonces, este PC obviamente debía tener un software para la programación, ¿sí? Así como hemos visto que hay, por ejemplo, el TuidoSoft o el Tuido Suite para el caso de los Tuido de Schneider. Antes del TIA Portal, o sea, la plataforma surge a lo largo del tiempo, ¿cierto? Que Siemens, PLC Siemens tienen años, ¿sí? O sea, Siemens es de los grandes proveedores de sistemas de automatización, bueno, entre otras cosas, pero de sistemas de automatización. Antes de que exista esta suite como tal, porque es un conjunto de herramientas de software, ¿cierto? Es una especie de suite o portal de aplicaciones que lo podemos ver para la plataforma S7 especialmente. Antes de eso, lo que había era el STEP, ¿sí? Es como se llamaba la herramienta de programación para los PLC Siemens, ¿sí? El STEP. El STEP 5, después salió el STEP 7 y demás, pero era un programita así con una interfaz no muy elaborada, pues estamos hablando, recuerden, de más o menos de los años 2000, entonces, imagínense cómo estaba la computación en ese tiempo, ¿ya? Después ahora el STEP es parte de lo que es el TIA Portal. Si ustedes se fijan en la pantalla inicial del proyecto, cuando les dice software instalado, ahí les dice si tienen STEP básico, STEP profesional, si tienen WinCC y todas las herramientas de software que han instalado. O sea, ahora es un módulo de TIA Portal el STEP. Y así, ¿cierto? Por ejemplo, para el caso del logo tenían el logo soft, ¿ya? Para el caso de, por ejemplo, de los PLCs grandes de Telemecanique tienen ¿cómo se llama? Se llama el Unity para los 350. Para los PLCs más grandes hay uno que se llama Concept. Para los Allen Bradley está antes se llamaba PLC5, se llamaba o algo así. Ahora tienen el RC Logix. Y así cada fabricante tiene su software de programación, ¿sí? Eso es muy particular. Cada fabricante tiene su software de programación, ¿sí? ¿Manejamos lo mismo? Sí, exactamente lo mismo. Lenguajes ladder, lenguajes de funciones, lenguajes de instrucciones, instrucciones de entrada, instrucciones de salida, contadores, timers, PIDs y demás. Todo eso es lo mismo, porque recuerden que todo el entorno de programación del PLC está en una norma, ¿cierto? En una norma específica. Por lo tanto, como está normado, tiene que ser igual. Lo que es diferente son las interfaces, la pantalla, las opciones y todo eso, pero en sí es lo mismo, ¿cierto? No hay que especializarse exactamente en un software, sino más bien conocer bien el lenguaje, la lógica, las instrucciones, y más arriba de eso incluso, o sea, conocer cómo diseñar un sistema de control, eso es lo importante. Porque si no, imagínense, o sea, si fuera solo cuestión de manejar una herramienta, entonces pondríamos a los ingenieros en software, a los ingenieros en sistemas a trabajar, a programar en esto. Pero nótese que incluso el lenguaje de ladder no es que sea algo complejísimo, ¿sí? Es algo sencillo, más bien bastante intuitivo. Entonces, imagínense, entonces, en lugar de estarme contratando un ingeniero en automatización, eléctrico, mecatrónico, en control, lo que sea, al mismo ingeniero en sistemas le diría, dame programando esto. O sea, lo que diferencia de pronto el ingeniero en control del ingeniero de sistemas es que el ingeniero en control conoce esto, ¿cierto? Las rutinas de control, cómo funcionan los procesos y demás. Al igual que un ingeniero en sistemas, en cambio, conoce procesos, pero de otro tipo, ¿cierto? Procesos de contabilidad, de manejo de archivos, de manejo de datos y demás. Cada quien en su línea, de alguna manera, ¿cierto? O sea, cada quien tiene su campo de aplicación, ¿ya? Bueno, en todo caso, como les digo, o sea,
ni este curso, ni creo que ninguno de control, por lo menos a nivel de universidad, es es un curso exactamente de manejo ni del TIA, ni del TuidoSoft, ni de nada de esto. Para eso hay cursos afuera, sí, hay mucha oferta, de hecho, de cursos de TIA Portal, cursos de Unity, o sea, hay muchas empresas especializadas en eso, o sea, para enfocarse en el manejo del programa. Aquí lo que nos interesa un poco más es el manejo de la lógica, de conocer las herramientas, del desarrollo de sistemas de automatización y cosas así, ¿sí? Ya con eso ya pueden lanzarse a programar prácticamente en cualquier PLC, obviamente con el conocimiento de la herramienta, ¿ya? Pero bueno, en todo caso, como les decía, ya con el advenimiento de lo que son la computación personal, ¿sí? Ya ven que una computadora ya no es nada raro, ¿cierto? Está en las empresas, está en las oficinas, está en nuestras casas, en cualquier parte. Entonces, ahora la conexión se hace a través del computador utilizando un software de programación. Ahora, ¿cuál era la particularidad? Inicialmente, cuando empezaron estas formas de conexión hacia los PLCs, la cuestión estaba en la interfaz de conexión, en el conector, básicamente, ¿cierto? Cada quien tenía su conector especial, ¿ya? Los fabricantes estos del Tuido, por ejemplo, tenían un conector redondo, más o menos parecido a un PS2, ¿sí? De hecho, tiene un nombre ese conector, no me acuerdo cómo, pero era parecido al PS2, al que se utilizaba para los ratones y para los teclados antes, ¿sí? Esos redonditos que tenían para entrar los conectores, ¿sí? Es un conector normalizado, que como les digo, no me acuerdo exactamente el nombre. Otros lo que tenían eran unos conectorcitos de formas especiales, ¿cierto? O sea, era un puerto serial, o sea, no era nada más y nada menos que un puerto serial. Pero el fabricante, o sea, de alguna manera también busca un beneficio, una ganancia, ¿cierto? Porque nótese que un cablecito podía costar entre 150, 200, 300 dólares fácilmente, ¿sí? O sea, y si ustedes compraban el PLC, necesariamente necesitaban el cable para poder conectarse, ¿sí? Y un cable de Siemens no le servía a un cable de Telemecanique o a uno de Alan Bradley. O sea, no eran intercambiables, ¿sí? De hecho, incluso entre los mismos PLCs de la misma marca, había cables, por ejemplo, para el TuidoSoft, para el para el Logo, era un cablecito, ¿cierto? Medio parecido a un DB9 era más o menos, ¿sí? Para los PLCs, los S7 eran diferentes, ¿sí? O sea, entre los mismos fabricantes y entre las mismas líneas de PLCs eran diferentes, ¿ya? O sea, uno podía construirse su cable, ¿cierto? Pero claro, o sea, se necesita cierta habilidad, pero lo más fácil era comprarse uno o dos cablecitos, ¿sí? Y de hecho, estos primeros sistemas de comunicación tenían aquí el conector especial casi siempre. Y por el otro lado, al principio por lo menos se conectaban a través del puerto serial, ¿sí? Y para eso se utilizaba un conector DB9 por este lado, ¿sí? ¿Ya? Que era muy común al principio. Incluso las laptops y todo antes venían DB9, VGAs y demás cosas, ¿cierto? Ahorita prácticamente ya han desaparecido los conectores, ¿sí? Como están haciendo ahora esas books, power books y demás cosas, prácticamente desaparecen los conectores, ¿sí? Ahora, cuando ya empezaban a venir computadoras más modernas y no disponían de DB9 seriales, salieron unos conectores conversores de DB9 a USB, por ejemplo, ¿sí? Había que buscarse las formas para conectarse con los equipos, especialmente con los más viejitos, ¿sí? Ahora, la situación ha ido cambiando, ¿cierto? Primeramente, después de esta generación entró el formato USB, ¿sí? El micro USB que se utiliza para conectarse a las cámaras, a las impresoras, a cosas de ese tipo, ¿cierto? Los conectores vienen, bueno, algunos PLCs empezaron a venir con esos conectores para mini USB, ¿sí? Ya era genérico, ¿cierto? Eso podía servir un cable de una cámara, podía servir un cable de conexión de teléfonos y cosas así. Empezaron a facilitar las cosas. Pero últimamente lo que han hecho es la mayoría de fabricantes pasarse a un formato o a un protocolo de comunicación a nivel físico que es Ethernet, ¿sí? Para las personas que están tomando redes o que ya han tomado redes, recuerden, habíamos mencionado alguna vez, ¿cierto? Lo que se hace es la comunicación o el sistema de comunicación se divide en capas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ahora utilizamos
o las grandes plataformas utilizan este protocolo que es TCP/IP. ¿Ya? Que al final de cuentas son pilas o grupos de protocolos, ¿sí? O sea, el nombre no es nada original porque es de los protocolos que más se usan, el TCP a nivel de transporte y el IP a nivel de Internet. ¿Sí? O sea, ni siquiera es un nombre, es los protocolos más usados de pronto. Pero bueno, finalmente lo que se hace es, esta tarea de comunicación se divide en diferentes capas, ¿cierto? Aquí está la capa más alta, que es la capa de aplicación, donde generalmente están las interfaces para poder introducir o sacar datos a la red, ¿sí? Por ejemplo, ustedes están mandando o quieren mandar un correo electrónico, ¿sí? Tienen la interfaz que es donde se manda, donde se pone el destinatario, el asunto, los adjuntos, el mensaje y demás. Esa es una interfaz que está a nivel de capa de aplicación, ¿ya? Luego, aquí abajo está la capa de transporte, que básicamente, como dice ahí en los libros, asegura la comunicación de extremo a extremo, ¿sí? Aquí se encargan del ruteo, de garantizar, de poner los bits de control, de hacer la conversión de estos datos, de estos bloques de datos a tramas y demás cosas. Aquí está la capa Internet, ¿sí? O red, como se le dice en otro sistema de capas, y finalmente aquí está la capa física. ¿Sí? Esta capa lo que se encarga es esta información, estos datos que han sido aquí generados, los organiza o hace una conversión de una forma lógica, que son los estados 0, 1, a una forma física. ¿Sí? Impulsos eléctricos, por ejemplo, para transportarse a través de cobre, impulsos de luz para transportar la información a través de fibras ópticas, o impulsos ahora, recuerden, de señales electromagnéticas para utilizar sistemas inalámbricos. ¿Sí? Hay gente que, bueno, en instalaciones un poco más especiales también se utiliza enlaces por ejemplo, por láser, ¿sí? Hay gente que está haciendo experimentos, aunque ya ha pasado tiempo, de utilizar luz, pero no luz por fibra óptica, sino la luz que tenemos normalmente, ¿cierto? Porque nótese que los sistemas de iluminación están migrando poco a poco a lo que es iluminación LED, ¿sí? Menos consumo de energía, menos generación de calor, mayor duración, flexibilidad, porque como tenemos RGBs, podemos hacer que la luz se ponga roja, se ponga verde, se ponga, a ver, RGB, azul, combinar los colores, ¿sí? Hacer completas las paredes iluminadas, un montón de cosas, es súper flexible, ¿cierto? Entonces, hay gente que hace rato estaba investigando para esa luz, en lugar de que constantemente tenga un voltaje de alimentación, alimentarle con pulsos. Y esos pulsos, si son de alta frecuencia, nuestro ojo ni siquiera va a notar un parpadeo, nada. Pero, si nosotros colocamos sensores ópticos, los sensores ópticos van a notar los pulsos y esos pulsos se pueden utilizar para conectarse a Internet, por ejemplo, o hacer red. ¿Ya? Eso le llaman Li-Fi, aunque todavía no ha salido al mercado, ¿no? Y eso que ya está hace unos años. Parece que comercialmente no es tan viable, pero bueno, son investigaciones que hace la gente. En todo caso, Ethernet tiene una ventaja, ¿cierto? Nótese una cosa aquí, nosotros estos dos dispositivos no los podemos conectar a la vez, o conectaba el programador o conectaba la computadora. Por lo tanto, una de las características de las líneas seriales es que las conexiones son 1 a 1, en el caso de que estemos utilizando el RS-232, ¿sí? Si utilizamos un RS-485 ya es multipunto, ¿ya? Esos son básicamente, el RS se refiere a recommended estándar, ¿sí? Son estándares recomendados por la IEEE, que recuerden es el Instituto de Ingenieros Internacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ¿sí? Ellos no son un ente gubernamental y por lo tanto no pueden establecer normas, por eso recomiendan estándares, aunque son acogidos por mucha gente en estos casos, ¿ya? Entonces estos serán punto a punto. ¿Sí? Es una red serial 232, normalmente es una punto a punto. La ventaja del Ethernet es que es multipunto, es decir, yo puedo conectar simultáneamente muchos elementos a la red, ¿ya? Entonces, lo que se está haciendo generalmente ahora es, aquí yo tendría mi PLC, ¿ya? Recuerden, estamos en un modelo de capas TCP/IP y en un protocolo Ethernet. Son cosas diferentes, ¿cierto? El protocolo básicamente es una serie de normas, especificaciones, estándares que siguen todas las entidades o todos los involucrados, ¿sí?
En cambio, el modelo de capas es este modelo formado por diferentes niveles. Cada nivel tiene sus protocolos y cada protocolo cumple una función específica, ¿sí? Como les digo, aquí yo lo que estoy haciendo es esa forma de introducir o sacar datos de la red, ¿sí? A través, no sé, ver una foto, por ejemplo, ¿sí? O sea, de alguna manera en este modelo, esa señal de la foto se digitaliza, la señal después se convierte a un bloque de datos, a un grupo de bloques de datos, y después ese bloque de datos yo le convierto a una señal eléctrica, lumínica, electromagnética, para transmitirla a través de la red y que se reciba al otro lado, ¿sí? Obviamente, si yo manejo un modelo de 4 capas como el TCP/IP en el emisor, debo manejar el mismo modelo en el receptor, independientemente del dispositivo, de la marca y demás. Esa es la ventaja de la red, ¿cierto? Por eso se han desarrollado tan rápido, ¿sí? O sea, cuando se estandariza, las cosas se desarrollan más rápido, ¿sí? Sí. Por ejemplo, hubiéramos dicho, es que en Estados Unidos modelo de 4 capas, en Europa modelo de 5 capas, en Asia modelo de 6 capas. O sea, nunca en la vida las redes se hubieran desarrollado tan rápido, ¿sí? ¿Ya? Pero bueno, en todo caso, aquí tenemos el PLC, ¿sí? Y este está conectado a la red, ¿ya? Recuerden, esta sería una red tipo bus. Para conectar este PLC a una red con protocolo Ethernet, nosotros obviamente necesitamos una dirección IP, ¿sí? La dirección IP, recuerden, está formado por 4 octetos, 4 grupos de 8 bits. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos el segundo grupo, y recuerden, al final de cuentas son 4 grupos de 8 bits, ¿ya? En binario originalmente, ¿cierto? Pero se le traduce al decimal, porque imagínense lo que sería acordarse de 32 bits, posible, ¿cierto? Y también tiene lo que es la máscara de red, ¿sí? Que también está formada de igual manera por 4 octetos, ¿sí? Son 2 identificadores necesarios en una red de Ethernet para poder señalar a cada uno de los componentes de la red, ¿ya? Cuestión importante, ¿cierto? Esta dirección es única, ¿sí? Solo un dispositivo puede tener esta dirección, ¿ya? Cada dispositivo debe tener su propia dirección. Esta dirección es lógica, ¿sí? O sea, se la puede cambiar. Bueno, si es que es una privada, si es pública, alguien se la asigna, pero finalmente se puede cambiar. ¿Y qué más? Bueno, y son diferentes tipos de redes, de acuerdo a cómo se hace la división, ¿cierto? Pueden tener redes de tipo A, de tipo B o de tipo C, ¿ya? Ahora, nótense que lo que puedo acceder a través de este PLC, o puedo acceder a este PLC a través de un computador, ¿ya? Y este también conectado a la red, ¿sí? Entonces, este también debe tener su IP y debe tener su máscara, ¿ya? Pero para que se puedan comunicar, obviamente ambos deben tener su propia dirección, pero deben estar en la misma red. Es decir, ambos deben estar o en una red tipo A, o en una red tipo B, o en una red tipo C, ¿sí? Deben estar dentro de la misma red para que se puedan comunicar, ¿sí? Cuestión importante, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja? Primero, que estamos utilizando una red estandarizada y muy conocida y muy usada, ¿sí? Nada fuera de lo común. Un conector RJ45 aquí, y un cable de red de 8 hilos trenzado, un patchwork, ¿sí? O también esto puede funcionar a nivel de inalámbrico, ¿cierto? Wi-Fi en este caso, la versión inalámbrica del Ethernet. Tarjeta de red, ¿sí? Nada complicado, ¿ya? Esta es la primera forma, ¿cierto? Nosotros nótense que como estuvimos trabajando con los S7, los Siemens, aquí necesitamos el TIA Portal, el software de programación, ¿ya? Nos conectamos, accedemos al PLC, bajamos programas, cambiamos datos, editamos, hacemos supervisión, revisamos fallas, cualquier tipo de actividades dentro de este campo, ¿cierto? ¿Puede ser un solo PLC? No. En este caso, como les digo, la ventaja es que pueden ser varios PLC, ¿sí? Aquí tenemos un PLC 2 y este también, ¿cierto? Su IP propia y su máscara, ¿ya? Voy a poner una numeración para no confundir. Esta sería, por ejemplo, la IP1, esta sería una IP2 y esta sería una IP3, ¿ya? Yo, por lo tanto, desde ese computador puedo acceder a este PLC, puedo acceder a este PLC, incluso con el mismo programa, ¿sí? Esa es una gran ventaja, porque la mayoría de softwares hasta ahora
simplemente eran uno a uno. O sea, en el sentido de que yo programaba un PLC y no podía hacer más. En un mismo programa yo puedo alojar los programas y configuraciones de este PLC y este PLC, ¿sí? Y de muchos PLCs más, de hecho, ¿sí? ¿Ya? Esa es una gran ventaja del TIA Portal como herramienta, ¿sí? Ahora, ¿cómo más yo puedo acceder al PLC? Porque aquí hay una cosa, ¿cierto? El TIA Portal, igual que todos o la mayoría o la gran mayoría de programas, por lo menos los más grandes, los para PLCs grandes, tienen una licencia, ¿ya? Y esa licencia generalmente tiene un costo, ¿sí? Entonces, no es que yo diga, listo, le instalo y tal, o sea, nótese que ahora como prácticamente todos los dispositivos están conectados a Internet, entonces es fácil que los fabricantes puedan ir supervisando quién utiliza programas sin licencia, ¿sí? Y es complicado, están utilizando un producto sin pago, entonces puede complicarse mucho el asunto, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo podría hacer para conectarme, o sea, conectarme y no pagar una licencia? O sea, no le estoy diciendo que pirateen el programa, le digo, formas de acceder a un PLC. Entonces, dentro de esta misma computadora, ¿sí? Yo podría acceder al PLC sin un programa con licencia, ¿sí? Para eso, hay PLCs, no todos, pero ahora sí la gran mayoría, por lo menos de gama media o de gama alta, vienen con lo que se conoce como un servidor web. ¿Sí? Sí han de haber escuchado alguna vez esta palabra, porque es una palabra bastante popular en el ámbito del Internet. Bueno, primero la palabra servidor, ¿sí? Servidor es un dispositivo, ¿sí? Generalmente lo relacionamos con un computador que da un servicio a nivel de redes, ¿cierto? Sí, se utiliza mucho especialmente para redes o para, bueno, datos también, porque hay servidores de bases de datos y esas cosas. Pero servidor generalmente lo relacionamos con eso, ¿cierto? Con un equipo, con una computadora que brinda un servicio en el ámbito de las redes, una vez más, ¿sí? De esa manera tenemos, no sé, servidores DHCP, ¿sí? DHCP es un protocolo también que está dentro de estas capas de este modelo de capas en alguna de estas, y que lo que sirve es para hacer un Dynamic Host Controller Protocol, ¿cierto? Lo que hace es un direccionamiento dinámico, ¿sí? Es decir, estas direcciones, por ejemplo, yo las puedo asignar de forma manual, ¿sí? Voy computadora por computadora, voy poniendo la dirección manualmente y voy poniendo la máscara de red, ¿sí? Si no son muchas, no es problema, pero o sea, una empresa fácilmente puede tener 100 o 200 computadores, dependiendo un poco del tamaño, ¿ya? Y eso es pequeño, ¿ya? Empresas grandes pueden tener cientos o miles de computadores, especialmente transnacionales, empresas muy grandes. Imagínense el trabajo que sería ponerle manualmente la dirección a 500 computadoras, llevar las listas, ver si es que alguna se cambia, se mueve, se reemplaza, una se dañó, comprar nuevas computadoras y demás. Es inmanejable, ¿cierto? Ya cuando las empresas van subiendo. Entonces, lo que hay es un servicio que se llama DHCP y lo que hace es asignar automáticamente direcciones, ¿sí? Nosotros le configuramos y podemos ir haciendo una asignación, ¿ya? No sé si están en redes utilizando, deberían estar utilizando el Packet Tracer, ¿sí? Es un simulador de redes. Ahí se puede levantar servidores y pueden ver un poquito el funcionamiento de estas cosas, ¿ya? Ese es uno de los servidores que hay, ¿sí? Otro servidor típico, ¿cierto? Para protección de redes, firewall, ¿sí? Que impide que gente extraña a la red pueda ingresar y pueda causar algún daño, llevarse información o cualquier cosa, ¿sí? Redes de servidor de seguridad. Otro que hay es, por ejemplo, el DNS, ¿sí? Nótese que nosotros las direcciones les manejamos a nivel de números, ¿cierto? Estos son números, o sea, se le puede expresar en función de números decimales, ¿sí? Estas que son IPv4 que tienen 32 son las IPv6 que tienen 128, imagínense, más complicado aprenderse todos esos números. Entonces, imagínense que en Internet, en lugar de estar poniendo, no sé, Hotmail, Google, YouTube, Twitter, lo que sea, tendríamos que poner, voy a conectarme al, no sé, el Google me parece que es 888.1, el 888.1, eso es Google, o así con todas las direcciones, ¿cierto? O me voy a conectar a una página que es la 122, 155, 85, 23. Imagínense lo que sería guardar todas esas direcciones. Entonces, lo que se hace es, esas direcciones se las traduce a nombres, ¿sí? Claro, es más fácil acordarme, no sé, de YouTube, de Facebook, de
de cualquier cosa, ¿cierto? Del comercio, no sé, de la universidad por el nombre, o hacer búsquedas por nombre y demás. Para nosotros, para nuestra actuación cerebral es más fácil. Entonces, este servidor está dentro de todas las interconexiones de Internet, porque Internet está formado de una serie de nodos de conexión, y ahí están los llamados servidores DNS, que lo que hacen es Domain Name Server, ¿cierto? Un servidor de dominio de nombre. El dominio es el nombre que se le da no solo a páginas de Internet, sino a las redes como tal, ¿sí? Eso es otro servicio, por ejemplo, ¿ya? Y entre todos estos servicios está el servidor web. ¿Ya? Y los servicios, nótese que trabajan con protocolos, ¿sí? ¿Ya? Servidores de correo electrónico, que son lo más conocido de pronto y demás, ¿ya? Entonces, estos servicios tienen, obviamente, relación con protocolos. El servidor web, como les decía, es una máquina que lo que hace es, el cliente hace un requerimiento a través de una dirección, ¿sí? Utilizando un protocolo que se conoce como HTTP, ¿sí? ¿Ya? El HTTP y también el www. El www es también un protocolo, ¿ya? Esos son protocolos por un lado. Y la respuesta es, a través de estas peticiones que se hacen con estos protocolos, las respuestas son páginas que generalmente están hechas con un lenguaje de programación HTML, ¿sí? Entonces tenemos por un lado protocolos y por otro lado lenguajes, ¿ya? ¿Sí? Lenguajes y protocolos. Entonces, ustedes a través de una interfaz que es el browser, un browser es un navegador de Internet, ¿sí? Acuérdense que antes, en los inicios del Internet, había uno que se llamaba, bueno, Netscape, ¿sí? Hace tiempo, el Internet Explorer, que es de los primeros. De ahí ya salieron los Firefox, los Operas, los Safaris, y demás cosas, ¿cierto? Los Brave, o sea, hay un montón ahora de browser de Internet, ¿ya? Esa es la interfaz. En esta interfaz llamamos a través del protocolo, ponemos el nombre de la página y nos devuelve una página que está escrita en HTML. Es más o menos el proceso, ¿cierto? Eso hace un servidor web, ¿sí? Entonces hacen un requerimiento y les devuelve una página con estas características, ¿sí? ¿Ya? Nótese que lo simpático del asunto es que ni siquiera fue un protocolo diseñado para Internet específicamente, ¿cierto? Esto es un desarrollo del CERN, del Instituto de Investigación de Partículas que está en Suiza, ¿sí? Porque ellos manejan tanta información, de todos la información, los estudios, los artículos científicos que se manejan, que buscaron una forma dinámica de poder acceder a esos artículos científicos, ¿sí? ¿Ya? Metabúsquedas o metaacceso a estos, porque ustedes, claro, ponen enlaces y pueden llamar a diferentes artículos de forma ágil, ¿sí? Y después se adaptó a lo que es el Internet como tal, ¿ya? Entonces, este elemento, el PLC, tiene este servidor web dentro de su programación, dentro de su código, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que hacemos es, aquí, abrimos un browser, un navegador de Internet, le ponemos la dirección IP de este PLC, obviamente si es que tiene servidor web, si ya está levantado, y lo que nos va a salir en pantalla es una serie de información, ¿sí? A veces solo son cosas informativas, a veces incluso podemos ver estado de entradas, salidas, información del hardware, incluso en algunos tipos de PLCs, como por ejemplo el S7, se puede hacer una programación y podemos levantar páginas con información un poquito más avanzada, ¿sí? ¿Ya? Depende un poco del PLC. Entonces, una segunda forma de acceder al PLC es a través del servidor web, ¿ya? Ventajas, todo es libre, ¿cierto? Un browser es libre, la conexión a Internet está libre y este responde. Obviamente aquí se pueden poner protecciones, contraseñas, niveles de acceso y demás, ¿ya? Una segunda forma de acceder al PLC como tal, ¿ya? Otra forma de acceder al PLC es a través de las pantallas, ¿cierto? Las llamados HMIs. ¿Ya? Y aquí tienen dos opciones, ¿cierto? Puede ser que este tenga un puerto específico, un puerto serial, ponerle con otro color, y esta podría conectarse a través de un puerto serial, ¿ya? Ahora, el protocolo ya depende del fabricante, ¿cierto? Podría ser un Profibus, podría ser un Modbus, ¿sí? ¿Ya? Es una opción. Pero ahora la ventaja es que estas herramientas, estas pantallas también están viniendo con puertos Ethernet,
obviamente una vez más, ¿cierto? La HMI también necesitaría su dirección IP y su máscara de red, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hacemos con la HMI? Nosotros en la HMI podemos ver simplemente estados, encendido, apagado, podemos ver datos, ¿sí? Lecturas de temperatura, de presión, de tiempo, de velocidad, o podemos ver curvas, ¿sí? O por último, podemos virtualizar la planta, ¿cierto? Hacer un gráfico parecido al motor, al ventilador y eso. Hacer animaciones y ver, el motor está arrancado, hay fluido por esta tubería, hay, no sé, fuga de aceite, ya depende un poco de las características de estas, ¿sí? Tiene esta ventaja. Y la ventaja es claro, o sea, yo lo que estoy aquí midiendo, o la salida de mi PID, el estado del arranque, el tiempo que transcurre un proceso, o sea, cualquier cosa que yo tenga disponible en la programación, yo puedo verla en esta HMI, ¿sí? Simplemente conecto a la red, identifica el PLC y yo puedo hacer lecturas aquí. Incluso las que ya tienen esta capacidad de Ethernet, no solo puede leer de este PLC, sino también puede leer de este PLC, o sea, de todos los PLCs que estén presentes, ¿ya? Otra forma para acceder al PLC. Y finalmente tenemos una última forma, ¿cierto? Bueno, creo que es la última forma. Sería el acceso al PLC una vez más a través de un sistema SCADA. ¿Ya? El SCADA, recuerden, es una herramienta de software de supervisión, control y adquisición de datos en tiempo real. Obviamente, esta está relacionada con una PC o debe estar instalada en una PC. ¿Sí? Por lo tanto, nótese que una vez más necesita también su identificador, ¿cierto? Dirección IP y máscara. ¿Ya? Es lo mismo, ¿cierto? Es como el HMI, pero de hecho el HMI es uno de los módulos, ¿sí? La ventaja del SCADA es que el SCADA tiene una serie de módulos. Es una herramienta de software con módulos, ¿sí? El módulo típico del SCADA, el HMI. O sea, en lugar de tener una pantalla dedicada, yo instalo el software en una computadora y hago exactamente lo mismo, ¿sí? Saco datos, estados, curvas, puedo guardar información, puedo ver históricos y hacer un montón de cosas. Ese es uno de los bloques. Otro de los bloques, lo que habíamos visto, ¿cierto? Pueden introducir recetas en el SCADA para que se ejecuten en el PLC o en el grupo de PLC. Puede tener un sistema de reportes, ¿sí? Más o menos como el Twidosoft, pero no para que me saque el programa del PLC, sino para que me saque, no sé, el producido en un turno, el desperdicio, las horas trabajadas, las máquinas que han funcionado, el consumo de energía. O sea, me puede hacer un sistema de reportes completo, ¿sí? Y un montón de cosas, ¿cierto? Tiene sistemas de bases de datos y un montón de módulos. Depende también un poquito del SCADA. Si hay unos SCADAs que son más complejos, hay unos SCADAs que son menos complejos. ¿Ya? Entonces, nótese que yo tengo por lo menos estas formas para acceder al PLC, ¿sí? Y además, la ventaja del SCADA es que el SCADA puede también tener servidores web y por lo tanto mandar información a la nube, ¿sí? ¿Ya? Entonces, nótese que estos PLCs de alguna manera pueden interconectarse con cualquier cosa. ¿Ya? Eso es una gran ventaja, porque claro, nótese que yo puedo hacer con esto diferentes cosas, ¿cierto? Especialmente ahora que estamos en estos tiempos de trabajo remoto y cuestiones de ese tipo, que bueno, de hecho ya se estaba utilizando antes, pero ahora ya, en el campo de los PLCs estoy diciendo, pero ahora ya se ha acentuado aún más, ¿sí? Con toda la emergencia que vivimos. Yo puedo tener, por ejemplo, digamos una computadora por aquí, ¿cierto? En otra ciudad, en otro país incluso, ¿ya? Y yo podría tener aquí otro servidor, ¿cierto? ¿Ya? Pongámosle por aquí. ¿Ya? Este es un servidor de acceso remoto, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo desde afuera me conecto al servidor de acceso remoto. El servidor de acceso remoto a su vez me da acceso a esta computadora, ¿sí? Yo me apropio de esta computadora como no es una máquina virtual exactamente, sino que me estoy apropiando de esta computadora y por lo tanto puedo tener acceso a toda la red, ¿sí? ¿Ya? Obviamente estas conexiones deberían ser seguras, ¿cierto? VNCs o conexiones privadas para evitar problemas, pero se puede hacer esto en el campo de los PLCs ahora, ¿sí? Entonces, nótese la flexibilidad a nivel de comunicación. Incluso recuerden, este PLC yo le puedo añadir módulos de comunicación, ¿sí? Tanto para comunicarme con elementos de campo,
como para comunicarme con otros dispositivos, ¿sí? Puedo ponerle protocolos seriales, puedo ponerle inalámbricos, puedo ponerle módulos de fibra óptica, o sea, ya las posibilidades dependen un poco de todo lo que ofrezca el fabricante, ¿sí? ¿Ya? Pero más o menos se puede manejar una arquitectura de este tipo, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta con esto que estamos hablando. ¿Dudas? ¿Ya? Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a ir viendo cómo se puede hacer, ¿cierto? Vamos a ir revisando, aprovechando el PLC que tenemos aquí. Listo, a ver, permítame que me conecte a otra computadora. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Ya. Vamos a abrir el TIA Portal. Permítame un segundito. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos al proyecto este que hicimos del semáforo. Vamos a conectarle, bueno, primero vamos a conectarnos al web server. Veamos si es posible, porque la otra vez estaba medio complicadito. Y después vamos a añadirle un HMI a este sistema, ¿cierto? A este programa. A ver, entonces vamos a ver, no recuerdo si este estaba con este PLC, me parece que sí, ¿cierto? Veamos. A ver, ¿qué PLC está aquí? 1214, sí. Lo que me parece es que estaba con otra dirección. Sí, estaba con la 7. Y este creo que estaba con la 21, me parece. Veamos. A ver, primero averigüemos qué dirección tenemos en esta computadora, ipconfig. A ver, ¿dónde estará? La 75 dice. Área local 2, veamos. ¿Cuál es este? Permítame un segundito. Área local 2. No, esta no. Es área local 3. Hasta con la 50. A ver, área local 3 con la 50, sí. Ya. Borremos esto. Y 2.168.0, creo que estaba con el 21, ¿esto es cierto? Mm. Buena es la pregunta. Veamos. Permítame un segundito. Ya. A ver, intentemos conectarnos.
No, nos va a tocar hacer una conexión de prueba. Porque la verdad no me acuerdo con qué dirección estaba esto. No, esto tampoco es. Con la punto 24 creo que estaba ahí. Con la punto 24, veamos. Ah, sí, tiene razón, gracias. A ver, entonces ahora sí vamos con el semáforo. A ver, entonces en primer lugar voy a cambiarle la dirección, ¿cierto? Punto 24. Ya, y luego vamos a ver cómo está la configuración del servidor web. A ver cómo está. Nótese que activamos el servidor web. Aquí se puede permitir el acceso solo vía HTTPS. HTTPS es un protocolo de Internet seguro, de comunicación segura. Y luego le damos el acceso, ¿cierto? El nivel administrativo es el que tiene el acceso completo, ¿sí? Podemos consultar diagnóstico, leer variables, escribir variables, leer el estado de estas variables, abrir páginas si han sido creadas, leer archivos, escribir archivos, dejar parpadear los LEDs o actualizar firmware, ¿sí? Tiene acceso completo. Y luego, ¿qué tiene más abajo? Ya. La página de inicio, ¿sí? Porque un servidor web siempre debe definir una página de inicio. Es como, por ejemplo, ustedes entran a la universidad. En la universidad tienen diferentes páginas, ¿sí? Y la página de inicio es la que le sale toda la parte de novedades, donde está la plataforma, las aulas virtuales, el correo y todas esas cosas, ¿no? Se le suele llamar index generalmente a la página de inicio, ¿sí? Luego, como decíamos, los contenidos, ¿cierto? El HTML y el HTML son los lenguajes de programación para crear páginas. Y estas básicamente son los bloques. Estos bloques se utilizan para ciertos programas o funciones de comunicación al interior del PLC. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué más tiene? Creo que no hay nada más relevante aquí. Activar actualizaciones y esto. Ya. Tenemos generar, actualización automática, usuarios para dar acceso, las páginas definidas por el usuario, idioma de la interfaz, hora, protección, acceso completo, también se le puede dar acceso de lectura, acceso por el HMI y sin ningún tipo de acceso, ¿sí? Y aquí abajito hay estos mecanismos de conexión. Estos mecanismos de conexión básicamente sirven para poder comunicarse con OPCs, por ejemplo, y de esa manera comunicarse con SCADAs, ¿ya? Bueno, vamos a ver si podemos conectarnos de esta manera, ¿cierto? Vamos a guardar este proyecto y vamos a irnos online. ¿Dónde estás?
Vamos a validar esto, a compilar. No está saliendo 0 errores, 0 advertencias. Y aquí voy a tener que cargar como estación nueva. Cargar y resetear quizás, porque recuerden que estaba trabajando en... Me parece que aquí hice también lo de las recetas. Vamos a iniciar búsqueda. Va a buscar, recuerden, arriba el 24. Ya le encontró. Ya, ahí le encontró, ¿cierto? El 24. Y vamos a cargar. Vamos a parar los módulos. Déjenme levantar un poquito. Y vamos a arrancar. Vamos. Ya. Recuerden que yo no estoy simulando ahora, ¿sí? Lo que estoy haciendo es conectándome al PLC. ¿Ya? Voy a incluso darle una entrada. A ver, un segundito que se me desconectó. A ver, ahí estamos conectados otra vez. A ver, déjenme ver si puedo simular el arranque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 3, 5, 6, 7. Ahí activé el arranque y debe estar contando, ¿cierto? Ya. Esta es la conexión que ya conocemos, ¿cierto? Nos conectamos al PLC y básicamente vamos viendo los diferentes estados que tiene. Ahora, la otra decíamos que era a través de un servidor web, ¿sí? Vamos a abrir, por ejemplo, el Chrome. Como ustedes conocen, el Chrome es un browser de Internet. Y lo que decimos es, vamos a conectarnos a la 192.168.0.24, que es la dirección del PLC.
Ya. Entonces, nótense que ya me está respondiendo el PLC, ¿sí? Se están viendo que dice Simatic S7 1200 y demás, ¿ya? Ahora pueden decir, ¿cómo puedo saber qué es el PLC? Entonces, vamos a saltar esta introducción que dice aquí. Y vamos a ir aquí. Ya. Entonces, nótense que ahí ya me está saliendo la identificación del PLC, ¿cierto? Me está diciendo que, estoy utilizando el TIA Portal versión 14. El equipo tiene un nombre PLC1 que le dejamos por default. Y la CPU es una 1214 ACDC Relay. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podría saber que efectivamente me estoy conectando a este dispositivo? Nótense que, le pueden ver aquí, ahorita está en el room porque está arrancada la CPU. Y lo que voy a hacer es mandarle a que se enciendan los LEDs. ¿Sí? ¿Sí pueden ver cómo cambió el estado? ¿Sí? Es porque yo le estoy ordenando desde este browser que se enciendan los LEDs. ¿Qué puedo hacer? Puedo parar la CPU, por ejemplo. ¿Ah? Nótese que pasó a amarillo, es porque la CPU está detenida. Incluso si vemos en el TIA Portal, podemos ver que la CPU está detenida. ¿Sí? Volvemos al browser y podemos arrancar la CPU. ¿Ya? Eso lo estoy haciendo a través de este browser de internet. Simplemente con la dirección del PLC, yo puedo hacer una serie de acciones. ¿Sí? Esto sería en la parte de aquí. Tenemos la parte de identificación. Aquí está el firmware que tiene, ¿sí? El 6S7-214-1BG40-0XB0. Es la característica de esto. ¿Con qué versión de firmware está? El número de serie, que debe estar a un lado, y la versión específica del firmware, ¿sí? La 4103 dice que tiene ahí. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, buffer de diagnóstico. ¿Ya? Y aquí nos está indicando todas las acciones que se van estado haciendo, ¿sí? Cuando se paró la CPU, cuando se arranca. ¿Ya? Es como una especie de log que nos indica todas las acciones que se han estado haciendo en el PLC. ¿Sí? Información de módulos. Vamos aquí. ¿Ya? Nos está indicando que solo está una CPU, ¿cierto? Solo un S7-1200. Si yo le añadiera diferentes módulos, entonces podría verlos aquí. Y de hecho podría ver incluso las entradas. ¿Sí? Y aquí me indica una vez más la versión, el firmware y toda la información importante. Aquí tenemos la comunicación. ¿Ya? La dirección MAC, que recuerden es una dirección física. La dirección IP está con la 24, la máscara de red. Router no tiene configurado. Y cómo se hizo el ajuste, ¿sí? La hicimos a través de básicamente el programa el TIA Portal. Y aquí incluso podría ir definiendo, pues es una tabla para ver variables, ¿sí? Parecido a la tabla de observación que tenemos en el TIA Portal. La variable y los tipos, ¿cierto? Decimal, con signo, sin signo, real, hexadecimal, de fecha, de tiempo, de hora, de fecha y tiempo y demás, ¿sí? Podría poner aquí una variable y observarla también. Y aquí un navegador de archivos, básicamente se guardan los logs, todos esos estados por los que ha ido pasando, y aquí está donde se guardan. O sea, eso lo podríamos subir a una memoria para analizar toda la actividad que ha tenido la CPU. Y estas páginas de usuario que les decía que nosotros podríamos diseñar páginas en HTML para más o menos también virtualizar el proceso a través de esta herramienta. ¿Sí? Son cosas que se pueden hacer accediendo a través de lo que es el servidor web. ¿Sí? Recuerden, simplemente con la dirección, bueno, porque no están definidas. Yo podía haber definido también en la configuración un usuario y una contraseña para que no cualquiera pueda acceder. ¿Sí? Y me da igual que esté con, por ejemplo, si yo utilizo este es ¿cómo se llama el navegador ahora de Microsoft? El Edge, ¿sí? Lo mismo, ¿cierto? 192.168.0.24. A ver, pues está sin puntos, creo. 192.
168.0.24. Ya. Igual, ¿sí? Si se dan cuenta, es independiente del browser, ¿sí? Porque lo que está utilizando es el mismo protocolo, ¿sí? Entonces, me da todas las mismas opciones, ¿ya? Esto que me estoy conectando de diferentes browsers, ¿ya? Eso es lo que sería la comunicación por vía servidor web, ¿sí? Nótese que no todos los PLCs tienen servidor web, pero por lo menos los de gama media y los de gama alta están ya dotados con esta característica, ¿sí? Ahora, vamos con otra cosa, ¿cierto? Por lo pronto me voy a desconectar. A ver. Sí. Ya. Ahí ya me desconecté. Bueno, entonces, lo otro que vamos a hacer es, a este sistema, a este programa, le vamos a añadir una pantalla, un HMI. ¿Sí? A ver cómo se hace. Entonces, en este mismo proyecto, yo lo que voy es agregar un dispositivo. ¿Sí? Puede ser un PLC, puede ser un HMI. Entonces, nótese que habíamos visto controladores, ¿cierto? Los 1200, los 1500, los 300, 400. ¿Sí? El DT200. Interesante. Y los proxy. Lo que voy a escoger es un HMI, ¿ya? Un panel básico, que es el que disponemos de 7 pulgadas, que es el KTP 700 básico, ¿ya? Hay el básico, que son estas pantallas, como les había mostrado, estas. Esta de aquí, ¿cierto? Esta es una pantallita de, recuerden, 7 pulgadas, ¿sí? ¿Sí? Pueden ver ahí. Tiene los botoncitos abajo, aunque es touch panel la pantalla, ¿ya? Y como pueden ver ahí, Simatic HMI, el modelo no sale por aquí, ya. Modelo en la parte de atrás, acá. Entonces, está indicando en la parte superior que es un KTP 700 básico. Y está indicando ahí el software, ¿cierto? El firmware más bien. 6ABS, 123, SGB, 03, 0AX0, ¿sí? B03, 0AX0. Ahí tienen lo que es la dirección MAC, ¿sí? Son las características de esta pantalla. Entonces, vamos a añadir esta pantalla. Permítanme ponerle un momentito por acá. KTP 700 básico. Era el 2GB. Bueno, ese está con la versión 14, que es la última. Dejémosle con eso. Entonces, aquí les indica, ¿cierto? Es una pantalla de 7 pulgadas, TFT, es Touch Panel. La resolución es de 800 por 480, 64K colores, 8 teclas de función y tiene Profinet, el protocolo de comunicación, ¿sí? Vamos a añadir esta pantalla. Algo importante, ¿cierto? Al mismo programa donde está el PLC le estoy añadiendo un HMI, o sea, voy a programar en el mismo programa como tal, ¿sí? Y aquí viene la introducción, ¿cierto? La configuración de la pantalla, ¿sí? Pongan atención en esta parte. Entonces, aquí tengo la pantalla y aquí lo que me está indicando es con qué se va a conectar. En este caso, examinamos, en este proyecto solo hay un PLC. Entonces, vamos a conectarle con este PLC, ¿sí? ¿Ya? Tenemos la pantalla a través de Profinet, que es el protocolo, va a utilizar un driver de comunicación que es el S7200, ¿sí? Vamos con la siguiente. Ya, aquí el formato de imagen, ¿cierto? Yo le puedo dar un color de fondo, ¿sí? Corto un poco verdecito. O este. ¿Cuál quedará mejor? Vamos a ponerle, ¿cuál será más visible en este caso? Vamos a dejarle con ese color verdecito como para que sea un poquito notable cuando hagamos la simulación. Y puede tener un encabezado con fecha, hora y un logotipo, ¿cierto? O le puedo quitar, ¿sí? Nótese que va cambiando en la parte de acá y le puedo quitar. ¿Ya? No, dejémosle ahí. ¿Qué más? Aquí puede ser que presente avisos o que no
o que no presente nada, ¿cierto? Pongámosle solo los avisos pendientes. Ya. Aquí la imagen raíz, si le vamos a poner algún tipo de imagen raíz o ningún tipo de imagen, como un fondo de pantalla, si lo ven de esa manera, ¿cierto? ¿Ya? Imágenes del sistema, ¿sí? Miren cómo se va abriendo, o sea, yo puedo escoger qué imágenes se pueden presentar, ¿sí? Primero escojo si quiero una imagen del sistema, nótese que desde la pantalla de imagen raíz voy hasta acá. Y ahí podría poner, si quiero imágenes, por ejemplo, de diagnóstico, puedo administrar usuarios para usuarios contraseñas, puedo poner información del sistema, ¿sí? Y puedo habilitarle esto para que hagan cambios de sistema, salir del runtime, cambios operativos y demás. Yo escojo lo que quiero en este caso, o seleccionar todo como tiene esta opción. Los botones, ¿cierto? Los botones pueden ubicarse o responder así en la parte de abajo, pueden ponerse a la derecha, o pueden ponerse a la izquierda, ¿sí? Botones de operación, ¿ya? En este caso están en la parte de abajo. ¿Ya? ¿Y para qué son los botones? ¿Cierto? Pueden ser para salir de pantalla, para iniciar sesión, para cambiar de idioma, para poner la imagen inicial y demás. Y finalizamos en este caso. ¿Ya? Entonces, si se pueden dar cuenta, ahora tenemos en la parte de arriba el PLC con su configuración, con sus bloques de programación, objetos tecnológicos, variables, tipos de variables, curvas, tablas, ¿sí? Y abajo se me creó ya mi dispositivo, ¿cierto? El HMI, el KTP700, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que debería hacer? Yo, como siempre, debería empezar definiendo las variables, ¿sí? ¿Ya? Porque es siempre más fácil empezar aquí. Yo lo que inicialmente voy a ver son los colores, ¿cierto? O sea, voy a virtualizar el semáforo para verlo en esta pantalla, ¿ya? A ver, voy a ponerle aquí verde. Este tipo de variables es un tipo de variable estándar. Recuerden, este tipo de variable es bool porque es la salida, encendida, apagada, no hay más estados, ¿ya? Y aquí le pongo si es una variable intermedia o una variable interna o es una variable del PLC, ¿ya? En este caso, recuerden, viene de esta conexión, ¿sí? La única conexión que está establecida es con el PLC1, por lo tanto ya me sale con qué PLC está. ¿Cuándo utilizo una variable interna? Cuando sea algún tipo de programa que haga solo el HMI, ¿sí? Si voy a conectarme con PLC, tiene que utilizar la interconexión y decirle con qué PLC está. Que tengo más PLCs en el programa, entonces debo indicar o hacer más interconexiones para que yo pueda escoger entre los diferentes PLCs, porque recuerden, yo podría leer aquí datos de diferentes PLCs, no solo de uno, ¿sí? Y aquí voy a escoger la variable que ya está creada, ¿sí? Recuerden, lo único que voy a hacer es leer variables desde el PLC. Voy a la tabla de variables del PLC y aquí tenía, recuerden, una que se llamaba verde, ¿cierto? Ya. ¿Me va a dar conflicto? No me va a dar conflicto, pero si quieren pueden aquí cambiar el nombre, ¿cierto? Para diferenciar un poco. Le vamos a poner color verde. ¿Ya? Entonces, nótese que le pusimos esto, ¿cierto? El acceso simbólico es porque simplemente vamos a leer, ¿sí? Yo le puedo hacer un acceso absoluto y en ese caso puedo direccionarle hacia una dirección específica, ¿cierto? Pero vamos a dejarle en acceso simbólico, ¿ya? Y aquí el tiempo o el ciclo de adquisición de datos. Vamos a bajarle un poquito a 500 milisegundos. Ya. Ahí tendría mi color verde, ¿cierto? Ahora voy a poner un color amarillo. ¿Ya? Y es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Conexión HMI, PLC. Lo que sí debo indicarles a qué variable del PLC corresponde. Recuerden, en este caso sería amarillo. ¿Ya? Y le voy a bajar también un poquito el tiempo. 500 milisegundos. Y finalmente vamos a ver el color rojo. Color rojo. ¿Ya? Se repite lo mismo y aquí vamos a escoger a qué variable del PLC va a leer. Rojo. ¿Ya? Bien. Son las tres únicas variables que por el momento yo quiero leer.
Ahora, vamos a diseñar la pantalla, ¿cierto? Nos vamos a imágenes y a imagen raíz, ¿sí? Yo quiero más imágenes, otras pantallas, agrego imagen. Por lo pronto voy a trabajar en esta imagen raíz. ¿Ya? Y aquí tenemos una imagen del sistema, ¿cierto? Entonces, me voy a borrar esto que no me sirve. ¿Ya? Le dejé, ¿se acuerdan que le dejé el encabezado con Simatic y esa cosa? Lo puedo borrar si quiero al principio en la configuración. Y puedo agregar imágenes nuevas, ¿sí? Con esta de aquí. La pongo por aquí. A ver, y agregar, modificar propiedades. Ah, no, creo que no es esta. A ver, agregar gráficos, sí. Ya. Y ahí busco en mi computadora, ¿cierto? Un gráfico. Por aquí creo que tenía un logo de la universidad, por ejemplo. Ya. Pongo este. Ya. Bueno, el verde con verde como que no me quedó muy bien, pero bueno, ya. Este mensaje también lo puedo cambiar o lo puedo quitar, ¿sí? Por ejemplo, podría poner diseño de sistemas lógicos. Voy a cambiarle el color porque no distingo nada. Pongámosle un anaranjado quizás. Voy a aumentar un poquito el tamaño de letra. Y le voy a poner por aquí. Y así no se ve bien este color. ¿Qué color quedará bien? Rojo. Va. O este. Ya. Un poquito menos chillón. Uf, no me estorba mucho. Está como muy grande, ¿eh? Ah, por ahí podría quedar. Listo, por aquí. Ya. A ver, como les dije, lo que vamos es a virtualizar ese semáforo, ¿cierto? Podría poner esto arriba. Ya, si no me estaba estorbando mucho. Bueno, para esto hay que tener ciertas habilidades de diseño, ¿cierto? Buen gusto con los colores, con las ubicaciones y demás. Vamos a hacer lo que podamos en este caso. Voy a abrirle un poquito esto porque si no, no estoy viendo nada. Bueno, ahí está mejor. Ya. Entonces, ¿dónde se me quedaron las formas? Ah, es que se me pierden las formas. Bueno, vamos a verle ahí. Bueno, entonces voy a añadir un cuadrito de estos. Y aquí voy a introducir mis tres luces. Ah. Bueno, puede ser por ahí. Y aquí pongamos las luces, ¿cierto? Tengo una por aquí. Tengo otra por acá. Se me hizo más grande. Y tengo otra por aquí. ¿Ya? Ahí ya tengo las luces definidas y mi semaforito, ¿cierto? De hecho, creo que puedo cambiarle un poquito el color, porque se ve un poco monótono todo esto, apariencia. El fondo, hagámosle... ¿De qué color quedará bien? Se va a confundir con el amarillo. Hagámosle azul. Ya. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a configurar cada una de las luces, ¿sí? Le voy a relacionar con su variable y con qué acción va a tomar,
¿sí? Entonces empezamos con esta, ¿cierto? El color va a ser el de fondo gris y el, el relleno negro, ¿ya? Representación, estilos, diseño, esta es la parte gráfica básicamente, ¿sí? ¿Ya? Ahora, la cuestión está aquí, ¿cierto? En las animaciones o en qué va a ser, ¿sí? Nos vamos a visualización, agregamos a animación, ¿cierto? Puede ser de apariencia, puede ser objetos que solo con ciertos eventos aparezcan, o simplemente por darle visibilidad. En este caso vamos a trabajar con la visibilidad, o con la apariencia, no, mejor con la apariencia. Ya. Entonces, nótese que aquí, en primer lugar, me sale con qué variable la voy a relacionar, ¿sí? Esa, recuerden, iba a ser con el color verde, ¿sí? ¿Ya? Y aquí lo que voy a decirle es qué es lo que va a hacer, ¿sí? Cuando vale 0, recuerden, esto se mantendría en gris, ¿sí? Y el color de fondo le podría poner blanco. A ver qué tal queda. Cuando esté en 1, ahí sí cambia, ¿sí? El color lo voy a tener que cambiar a verde. Este verde. A ver. Sí, este verde. Ya. Entonces, cuando la salida sea 0, la correspondiente a este color, voy a tener la que va a quedarse en gris, y cuando sea 1 va a cambiar a color verde. ¿Sí? Ya. Ya tendría lo referente a este color. Vamos con el amarillo. Lo mismo, ¿cierto? Voy a definir este. En animaciones, a ver, ¿por qué no me salió? Animaciones. Apariencia. Ya, ahí está la variable, ¿sí? En este caso va a ser amarillo. Y cuando esté en 0 se va a quedar en gris, y cuando esté en 1 tiene que cambiar a color amarillo. Este amarillo de aquí. ¿Ya? Y finalmente me iré con el color rojo. Una vez más, agregar animación, apariencia. Le relaciono con el color rojo. Y lo mismo, ¿cierto? Con el color, cuando esté en 0 se queda en gris, y cuando esté en 1 lo voy a hacer de color rojo. ¿Ya? Ya. Hasta ahí tengo que configurado, ¿cierto? Con a qué se refiere cada una de estas, colores y las acciones que va a ir tomando, ¿sí? Vamos a compilar, a ver si no hay problemas. Me dice que hay 8 advertencias, ¿sí? Que hay advertencias. Veamos. Aquí está. A ver, botón template. Es porque no he configurado todos los botones. Ya, no importa. Listo, entonces, ¿sí? Vamos a ver si funciona. Aunque voy a revisar primero los tiempos. Voy a alargar un poquito los tiempos para que sea un poco más visible, ¿sí? ¿Cuánto estaba de tiempos? Estaba 20 para el verde, 20 para el rojo, ¿y dónde está el amarillo? Y 10 para el amarillo. Le voy a poner 20 también. Y voy a guardar esto. Ya. Ahora vamos a cargar esto primero.
A ver, el PLC está en conexión y voy a simular la pantalla. No he hecho esto, así que vamos si se puede hacer. La verdad es que no tengo idea. A ver, ahí está conectado el PLC, ¿sí? Aquí estaría. A ver, es 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. A ver, ahí empezó a contar y veamos si es que podemos conectarnos al uno y simular al otro, no sé, veamos. Voy a ver esto y aquí corremos lo que es la simulación, ¿sí? No, por lo que veo tengo que o simular los dos o tener los dos físicamente, ¿sí? Porque ya está el color amarillo, me parece. No, entonces voy a tener que hacer simulación con ambos casos. Bueno, voy a desconectarme un momentito. Voy a apagar esto. A ver. Ya. Bueno, por lo pronto me voy a desconectar. Y voy a simular los dos dispositivos. Bueno, empiezo con el PLC. Nos vamos a simulación. A ver, permítanme un segundito que... Ya, ahí estoy en simulación, ¿sí? Voy a arrancar este programa, donde estamos tablas de observación, tablas de forzado. Voy a forzar el arranque. Y de pasada le quito el forzamiento. Vamos a ver cómo está este programa, si está corriendo ya. Ya, ahí está corriendo el sistema en simulación. ¿Sí? Estoy contando el tiempo. Ya. Y ahora vamos a simular en cambio la pantalla. Igual nos vamos online, simulación. Ya. Entonces, nótese que ahí ya está simulando, ¿cierto? O sea, estoy simulando las dos cosas al momento, ¿cierto? Al mismo tiempo. Aquí tengo lo que sería el sistema, ¿sí? Está activado ¿cuál ahora? Está en amarillo, ¿cierto? ¿En cuánto está el amarillo? 20 segundos, ¿ya contó? 20 segundos en rojo. Ya. Ah, es que está con un solo ciclo, ¿sí?
Permítanme hacerle cíclico para que sea un poquito más visual también. Está con un solo ciclo. A ver, entonces, para hacerle cíclico, ¿cuál es la última? M03. M03 lo vamos a introducir aquí, como un normalmente cerrado, para poder hacer el cíclico M0.3. ¿Ya? Guardamos. Nos vamos una vez más a simulación. Sobreescribimos, cargamos y arrancamos. Y aquí lo que vamos a hacer es arrancar el sistema, ¿sí? Vamos a la tabla de forzamiento. Forzamos. Quitamos el forzamiento. Ya esto empezó a trabajar. Está ahorita el verde. Ahora vamos a simular la pantalla. Ya pasó de verde a amarillo. Vamos a ver cómo está la cuenta del amarillo. Y ahorita ya está contando el rojo, ¿cierto? Ya, pasó a rojo. Y después del tiempo de rojo debería pasar al verde. ¿Cuánto está? 7 segundos. 8, 11, estamos en el rojo. 15, 16, 17, ya. Ya. Entonces, nótese que lo que hicimos ahora, básicamente en esta HMI, es virtualizar el funcionamiento de este semáforo, ¿cierto? Hicimos el gráfico de 3 luces. A cada una de las luces le fuimos relacionando con su variable, en este caso, salida para verde, salida para amarillo, salida para rojo. Y lo que ya estamos viendo es el funcionamiento del semáforo, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí, alguna pregunta. Esto sería en el caso de una sola HDMI. En el caso de que tengamos ya varias, ¿nos tocaría estar igualmente abriendo una por una? Claro, o sea, en la simulación sí, porque si ya lo tienes en forma real, simplemente descargar y conectar. Pero en la simulación, claro, o sea, nótese que a pesar de que en el programa está el PLC y la HMI, yo tengo que simular el PLC y arrancar la simulación del HMI. O sea, cada dispositivo tiene su propia simulación. ¿Sí? Ya, justo eso preguntaba por si acaso voy a hacer que hay alguna manera de reproducir todas las pantallas en una sola ventana, por eso preguntaba. O sea, lo que podrías hacer es arreglar las pantallas para que se vean una al lado de la otra, pero simultáneamente no se puede, hay que ir arrancando uno por uno los dispositivos. ¿Sí? Ya, entonces, nótense que lo que estamos viendo es básicamente la acción de las luces, de la salida, ¿cierto? Estamos visualizando una variable booleana, o sea, discreta. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podríamos visualizar una variable, ¿cómo se llama? Analógica, ¿sí? Voy a cerrar esta simulación. Por ejemplo, yo, aparte de ver las luces, ¿sí? Si están encendidas o apagadas, yo quiero ver también los tiempos, ¿sí? Voy a ver los tiempos de los timers, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos primero a terminar la simulación, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño cambio en este caso. Porque recuerden que los tiempos, bueno, están en el bloque, pero no los hemos direccionado hacia un bloque de función. ¿Sí? Entonces, por lo pronto vamos a deshacer la conexión. ¿Ya? Y a parar la simulación. Ya. Entonces, para yo poder ver los tiempos, en este caso, yo tendría que hacer una asignación del tiempo que va corriendo en el timer a una memoria. ¿Sí? Es la única forma en este caso, ¿cierto? Entonces, recuerden que para eso se utiliza esta función que es lo tengo aquí.
tendría que utilizar, ¿con qué función hacíamos la asignación, recuerden, en este PLC? Con la función de move. Con move, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer aquí, asignación, memoria, asignación, memoria, verde, tiempo verde. Ya. Bueno, en primer lugar voy a hacer que responda la función de arranque, la M00. Y voy a hacer a través de un move la función de asignación. ¿Sí? Recuerden, ¿qué es lo que voy a asignar? Busco el timer, ¿cierto? Este timer se llama timer DB3. Ya. Entonces, busco ese timer DB3. ¿En la cuenta o el preset? En este caso quiero ver el tiempo, la cuenta. ¿Ya? Y hacia dónde voy a mandar. ¿Sí? Recuerden, veamos si esto podré mandar, por ejemplo, a una memoria de palabra. MW. No me acuerdo cómo voy, así que voy a poner 70, por ejemplo. ¿Ya? Se puede, ¿cierto? Porque son números enteros, me permitió. Entonces, lo mismo voy a hacer aquí, ¿cierto? Estoy en la 70. Ahí viene el timer amarillo. Entonces voy a hacer... ¿dónde estás? Asignación. Memoria, tiempo, amarillo. Ah. Entonces ponemos igual, ¿cierto? M0.0. Y aquí pongo mi bloque para asignación, para mover esa información que es el move. Ya. En este caso buscamos el del amarillo que es color verde, amarillo, el 4. Buscamos el timer 4, el ET. Y aquí le vamos a poner la MW71. ¿Ya? Y finalmente la asignación de memoria para lo que es el color rojo. A ver, aquí es asignación, memoria, tiempo rojo. Igual responde al bit de arranque, 0.0, una función move. Buscamos al timer 5, el ET, y le ponemos la MW72. ¿Ya? Ya, esto en el PLC, ¿cierto? Nótese que en el PLC yo hice la asignación de memoria, ¿cierto? ¿Dónde guardar el tiempo que va corriendo en el timer? Ahora, para poder leer esto, debería también crear estas, ¿cómo se llama? Variable vinculada en lo que es la HMI, ¿sí? Para que sepa de dónde leer. Entonces, le vamos a poner tiempo verde, ¿sí? Esta, recuerden, era de tipo, a ver, tiempo, ¿dónde está tiempo verde? A ver, ¿qué pasó? Ah, aquí. Ah, no le he puesto la 70. Lo que no está creada es la variable en el PLC. A ver, un segundito aquí. A ver, ¿dónde está la 70? Esta. Esta le llamamos tiempo verde. Esta le llamamos tiempo amarillo. Y esta le llamamos tiempo rojo. Ya. Creé la variable en el PLC que no lo había hecho. Y ahora sí voy a crear la variable en el HMI. Entonces, le voy a poner simplemente tiempo V. ¿Ya? O tiempo V, no sé. Y esta está vinculada, recuerden, con la que se llama tiempo verde. ¿Ya?
Acceso simbólico y voy a bajarle un poco el tiempito de acceso a 500. Ya. Luego voy a crear otra que es el tiempo amarillo. Estas les detectó automáticamente de palabra porque son MW, ¿sí? Esta sería tiempo amarillo. Y aquí podría ser tiempo rojo. Y esta, tiempo era nomás. Tiempo rojo. Y les voy a bajar el tiempo. 500. Y 500. ¿Ya? Y que yo voy a poner tiempo aéreo nomás. Ya. Listo, ¿sí? Ya tengo creadas mis variables. Ahora sí vamos a la imagen, ¿cierto? Aquí vamos a guardar. Ya. Entonces, voy a extender esto de pronto. Ya. Ahora, nótese que para este caso necesito este bloquecito que me indica valores, ¿sí? Campo de entrada-salida, le alcanzan a ver aquí. Cojo este, le voy a poner aquí. Para este tomo otro. Para este tomo otro. Y ahí están alineaditos. ¿Sí? Y ahora voy a relacionar estas variables, estos visores de datos con su respectiva variable. Voy a subir un poquito esto. Ya. Vamos con el primero. El verde, ¿cierto? Aquí tenemos esto. Visualización. A ver, las propiedades primero, ¿cierto? Tiene el fondo, el general. La variable, ¿sí? Aquí le relaciono con la variable. Tiempo verde. Me indica que es modo. En este caso solo es salida. Porque recuerden, no puedo variar ese tiempo. Solo es para salida. Formato de visualización, decimal. ¿Ya? Inicialmente vamos a manejar tiempos enteros. Después probamos a ver si se puede poner decimales. Ya. Y aquí lo que vemos es la visualización, ¿cierto? Igual la apariencia, porque lo que queremos ver es el dato. Y le ponemos simplemente tiempo verde. Ya. Aunque creo que eso no es necesario, la verdad. Y el rango, ¿cierto? Le podemos establecer un rango. En este caso pongámosle de 0 a 100, por ejemplo. Ya. Esto es para limitar, por ejemplo, entradas, salidas. De ahí no sería necesario, de hecho. Estos otros incluso no vamos a ponerle rango, sino directamente solo la relación a la variable. Me parece que no es necesario ponerle rangos ni nada. Tiempo amarillo. Estas solo son de salida. Y finalmente vamos con estos de acá. Voy a bajarle un poquito. Ya. Igual. Tiempo rojo. ¿Ya? Y veamos si funciona. Grabamos. Compilamos. ¿Ya? Me siguen saliendo esas advertencias que no tenían mucho problema. Estoy aquí. La misma historia. Vamos a compilarle, pero no le había compilado. 0 errores, 0 advertencias, ¿cierto? Y ya podría ser la simulación. Vamos por aquí. Simulamos. Ya estamos conectados y de una vez le activo este PLC, ¿cierto? Tabla de forzado. Nos vamos por acá. Forzamos la entrada. Le quitamos el forzamiento. Ya está contando esto, ¿sí? Vamos a ver ahora si podemos ver la cuenta en
en el HMI. Iniciamos la simulación. A ver, ahí falta el punto decimal. Si notan que está 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y empezó la cuenta de este. ¿Por qué se queda medio retrasado el valor de arriba? Porque como tiene esa definición, nótese que tiene hasta milésimas de segundo, entonces se queda flotando por el reloj del sistema, básicamente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, estamos visualizando lo que sería la acción, la salida, qué luz está encendida, el verde en este caso, y el tiempo. ¿Sí? Y ahorita ya está esto en cíclico, así que ya podríamos dejarlo así, ¿cierto? El semáforo quedaría funcionando automáticamente y ahí podemos ver el tiempo. ¿Sí? Aunque una cuestión, ¿cierto? Si ustedes se han fijado, los semáforos, los que tienen la visualización de tiempo, no son todos, pero hay algunos, no nos muestran, ¿qué es lo que nos muestran? ¿El tiempo que cuenta o el tiempo que falta para que ya se desactive la luz? ¿Qué es lo que muestra generalmente un semáforo? ¿El tiempo restante o el tiempo corriente? El tiempo que falta para que se desactive. El tiempo restante, ¿cierto? ¿Cómo podríamos nosotros visualizar el tiempo restante? Eso por un lado. Y la otra cosa sería ver si podemos aquí poner un controlcito para cambiar el tiempo desde esta pantalla. ¿Sí? Esa también sería otra cosa interesante. Vamos a parar un momentito la simulación. Ya. Ya, entonces tendríamos dos cosas, ¿cierto? ¿Qué es lo que podría hacer? Para poder ingresar hacia lo que es el set point, podría también utilizar una función de move. ¿Sí? Vamos si es posible hacer eso. Vamos a hacer la asignación. Set point para el color verde. Entonces, en este caso, vamos a, una vez más, la instrucción inicial sería la M00. A ver, aquí está un punto mal. Ya. Y la otra sería a través de una función move también. Pero en este caso lo que vamos a hacer es, de la memoria 80, vamos a pasar el valor hacia el set point del verde, del 3. ¿Ya? Vamos a hacerle eso inicialmente. MW80. A ver, estas serían las variables del PLC. Y la MW80 sería set point verde. ¿Ya? Eso por ese lado, ¿cierto? Vamos a guardar. Y nos iríamos a crear una variable en lo que sería este. Vamos a crear una que sea setPoint verde. Es de tipo palabra. Y corresponde, recuerden, a la que le pusimos aquí como setPoint verde. ¿Ya? Y vamos a ver si podemos integrarle aquí. A ver si podemos cambiar el tiempo desde la pantalla. Igual necesitamos un bloque de estos que es entrada-salida. Porque se hizo tan feo. A ver si lo podemos ampliar un poquito. Eso. Ya, más o menos.
A ver. Entonces, veamos. Esta es entrada-salida, la podemos escribir y la vamos a relacionar con la variable SPB. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos aquí? Formato decimal, decimales, formato de representación, dirección, apariencia, no sé si tiene algún tipo de restricción, comportamiento, entrada oculta, representación, formato de texto, límites, estilos, misceláneos y seguridad. Permitir operación. Ya, ahí está la seguridad. Veamos si funciona, ¿sí? A ver, guardamos el proyecto. Compilamos. No hay errores. En el caso del PLC también. Compilamos. Ya no hay errores. Vamos a ver si podemos. Esta cosa, ¿por qué está así? Deshacer conexión. Ya. Simulación, iniciamos. Sobreescribimos. Arrancamos. Cancelar. Quería esto. Ya. Vamos a iniciar esto, ¿cierto? Aunque lo que deberíamos ver primero es en cuánto está el set point del timer 1. ¿Cierto? Timer 3 no ha cambiado. Veamos. Veamos, porque al parecer ya tenía que haber cambiado a 0. Esto es un move. Esto es otro move. Set point verde. Al PT. 0. Será porque todavía no está energizado. A ver, vamos. Tablas de forzado. Arrancamos el sistema. Quitamos el forzamiento y veamos cómo está el main. Ya. Vamos a arrancar ahora la simulación de la HMI. Ya. Nótese que como el set point del verde está en 0, se pasa directamente del rojo al amarillo, ¿sí? A ver, esperamos la cuenta del amarillo. A ver, démosle unos segunditos. Está contando. A ver, 15, 16. Como está el set point del verde en 0, entonces se pasa directamente al amarillo. Cambiemos el set point a 10, por ejemplo. Enter. Veamos si le cambia. Bueno, de hecho podríamos irnos un momentito al PLC para ver si es que ya le cambié efectivamente, ¿cierto? ¿Está en cuánto? Todavía está en el rojo. Vamos un momentito al PLC. A ver. Ya le cambiamos. Por lo menos el move ya está funcionando. 13, 14, 15, 16, 17. No le está escribiendo. A ver.
Ah, pero es que creo que son... Ah, sí. Lo que pasa es que estaba en milisegundos, ¿sí? Pero nótense que ya puedo visualizar el valor del timer y puedo escribir en el timer y todo desde la pantalla, ¿sí? ¿Ya? Puedo cambiar los tiempos de aquí. Puedo visualizar los tiempos, puedo cambiar los tiempos. ¿Ya? Podría incluso introducir un pulsador para que pueda hacer el arranque y el paro directamente desde la pantalla, ¿sí? Entonces, nótese que esta es la utilidad de estos sistemas, ¿cierto? Yo en lugar de tener que estar yendo a una computadora, arrancar el TIA Portal, ir a buscar el proyecto, conectarme, animación, tablas de forzado, yo las operaciones, por lo menos las que son, ¿cómo decirlo?, comunes, las diarias de proceso, yo puedo hacerlas desde aquí, ¿sí? Que necesito cambiar un tiempo, directamente de acá, ¿sí? Que necesito tal vez arrancar algo en manual, directamente de acá. Obviamente, como pueden ver, se puede poner seguridades, ¿cierto? Se puede poner claves de acceso, niveles de acceso y demás. O puedo desaparecer ciertos botones, puedo desaparecer ciertas pantallas, pero la ventaja en este caso, como pueden ver, es que finalmente yo puedo tener bastante control desde esta pantalla, ¿sí? Obviamente con los cuidados del caso, pero yo puedo visualizar, puedo escribir, puedo colocar objetos, puedo virtualizar, puedo hacer un montón de cosas, ¿cierto? Esa de alguna manera es una ventaja para esto, ¿sí? Entonces, no sé si hay dudas, preguntas con respecto a esto. Ahorita vimos solamente la parte de salidas como tal. El jueves veríamos la parte de entradas en el caso de que queramos nosotros poner también la simulación de una entrada. Es que no, es que a la parte derecha estamos viendo la salida, la conteo del tiempo. A la parte izquierda estamos viendo lo que sería la entrada, el set point. Aquí tenemos entrada, el set point, salida, la cuenta del timer y la representación visual, que serían los 3 colores que se van encendiendo. O sea, aquí prácticamente está completo. Lo que yo esperaría es que en el trabajito que están haciendo, que no sé cómo ve el avance, no sé si hay preguntas con respecto a eso, que ustedes también hagan lo mismo, ¿cierto? Que yo pueda ver el avance de esa curva o los valores de temperatura y los tiempos también en una pantalla HMI y que yo pueda cambiar los tiempos y los set points para las rampas de temperatura. O sea, que incorpore el HMI a ese proceso de rampas y que yo pueda hacer esos cambios, ¿cierto? Pueda cambiar el valor de temperatura, el valor del tiempo y ver si también puedo observar eso ahí, ¿sí? Aquí hemos visto esto, ¿cierto? Cómo hacer una salida, cómo hacer una entrada de valor, cómo hacer una representación de estados, ¿sí? ¿Qué es lo que me faltaría de pronto? Una curva, ¿cierto? Voy a cerrar esto por lo pronto. Ya, ¿cómo yo puedo visualizar la temperatura en una curva? ¿Sí? O sea, ¿cómo podría hacer yo eso? Vamos acá. Bueno, eso les voy a dar una pista, pero podríamos retomar el día jueves. Ya puedo cargar un programa de temperatura ya. Ya. Pero finalmente, ¿cómo podría hacerlo? Nótense que ustedes tienen esto de aquí, ¿cierto? Este bloquecito. ¿Ya? Como pueden ver, este es un bloque que se conoce como, es una curva, ¿cierto? Es un registrador de temperatura. ¿Ya? Una vez más, ¿cierto? Nótense que ustedes pueden tener aquí, vamos a ver qué nos sale como variables, ¿sí? Pero aquí podemos ver una curva en tiempo real de cómo va la temperatura a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo ver aquí? Veamos, propiedades. Ya. En esta curva yo puedo ver diferentes curvas, diferentes señales, diferentes valores, ¿sí? Tengo 3 sensores de temperatura, podría ver los 3 sensores de temperatura y puedo ver básicamente tanto el valor de la temperatura como la curva que va trazando, ¿sí? Nótese que tengo hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me parece que son 10. Hasta 10 entradas para poder utilizar en el mismo, no más, ¿sí? Entonces, en el caso de ustedes, habría que incorporar este HMI a su proceso, ¿cierto? Aquí configuraría la entrada de temperatura y podríamos ver la variación de temperatura a lo largo del tiempo, ¿sí?
Esto por un lado. Por otro lado, también como les digo, ustedes podrían hacerse una pantallita de tal manera que en esta pantalla podrían poner igual que aquí, ¿cierto? Aquí podrían poner texto, ¿cierto? Podríamos poner un cuadrito de texto. A ver, eso quedó medio feito. Podría extenderle un poquito a esto, ¿cierto? Recuerden, porque aquí yo tengo, por un lado, esto es el set point. Bueno, voy a poner SP. SP tiempo. ¿Ya? Puedo cambiar el color de la letra de pronto. ¿Sí? Y aquí podría poner otro que sea tiempo. Tiempo actual. ¿Ya? ¿Cuánto está el set point? ¿Cuánto está el tiempo actual? ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, podrían hacer lo mismo, ¿cierto? El set point de tiempo, el set point de temperatura y la temperatura y tiempo actual. O cuánto tiempo falta de pronto, ¿sí? De tal manera que se podría ir viendo en tiempo real la forma de la curva y los valores de la temperatura y del tiempo, ¿sí? Bastante útil pueden ser estas cosas. Entonces, al programa en el que están trabajando, deberían añadirle una pantalla y en esa pantalla es información, ¿sí? Valores de temperatura, valores de tiempo. Set point podría cambiar una vez más desde aquí, ¿sí? Las curvas, dibujar una curva básicamente para ir viendo a lo largo del tiempo cómo va esa variable, ¿sí? Así que traten de incorporarle la pantalla, ¿cierto? Empiecen a trabajar en eso y si hay dudas, revisamos el día jueves de aquí, ¿sí? Para que puedan incorporarle esto. Y después de esto ya nos quedaría ver la parte del SCADA, ¿sí? Vamos a ver si podemos conectar este PLC con un SCADA que se llama InTouch, que me parece que le tengo instalado, así que aprovechamos por ahí, ¿sí? No sé si hay algún tipo de pregunta, dudas. ¿Algo que no haya quedado claro? No, Inge, una consulta. Lo que pasa es que yo llegué atrasado, podría ponerme en lista. ¿Nombre? Bueno, Tuña, por favor. A ver, extender. Bueno, entonces no se olviden, este sería un segundo paso en el mismo trabajo. El primero es el programa y el segundo ya es incorporarle el HMI, ¿sí? ¿Ya? Listo, gracias, Inge. Bueno, entonces si no hay preguntas, nos veríamos el día jueves de aquí. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Bueno, hasta luego.